Vamos a hacer un pequeño refuerzo o repaso acerca de ángulos y un poco de triángulos, lo básico para los temas que van a venir a corto plazo. Aquí tenemos una imagen de un transportador, que es el instrumento que usamos para medir los ángulos. Pero, ¿qué es un ángulo? Un ángulo no es más que la intersección de dos líneas rectas o de dos segmentos de rectas, pedazos de rectas, como suele decirse en los libros, que se unen en un punto común. Ese punto común, vamos a ponerlo aquí también con rojo. No se deja, no se quiere dejar. Este punto en común se llama vértice. Este es un lado inicial. Por lo general, los ángulos se miden. No quieren ninguno. Se miden en contra de las manecillas del reloj, es decir, que se miden de derecha a izquierda. Entonces, este es el lado inicial. Este es el lado terminal, o el lado donde termina el ángulo. El ángulo es esta abertura entre las dos líneas. Entonces, a esto es lo que le llamamos ángulo. Y el punto donde se unen es el vértice. Lado inicial, lado terminal. Tenemos algunos tipos de ángulos. Tenemos el ángulo agudo, cuya característica es que es menor de 90 grados. El ángulo recto, dos líneas intersectadas, eh, forman así una L. El ángulo que forman las dos líneas es un ángulo de 90 grados. Eso se recordará, por ahí van a pensar en el plano cartesiano, ¿verdad? Dos líneas que se cruzan, que se cortan en un punto de origen. Aquí si lo seguimos es un plano cartesiano, ¿verdad? La característica es esta, que forma un ángulo recto o ángulo de 90 grados. Un ángulo obtuso, si aquí son 90 grados, siempre va a medir mayor de 90 grados, pero menor de 180. Una línea completamente horizontal se le llama ángulo llano o colineal, también le llaman en algunos libros, y mide 180 grados, media circunferencia. Un ángulo cóncavo se llama los ángulos, siempre medidos de aquí para acá, que es mayor de 180 grados, pero menor que 360. Y un ángulo completo es toda la circunferencia, toda la vuelta, son los 360 grados. Ok, tenemos también estos tipos de ángulos, le llamamos adyacentes. Vean, comparten un lado en común. El lado terminal de este es el inicial del siguiente. Y pueden haber varios, no solamente dos. Eh, Ángulos consecutivos, como les decía, pueden haber más de dos. Entonces ya se le llama consecutivos. Un par de ángulos adyacentes y ángulos consecutivos. Tres, cuatro, los que fueran. Esta es otra característica que ver que nos va a servir. Cuando se le cruzan dos rectas y se prolonga, no se queda en el vértice, que se prolonga, a estos ángulos formados se le llama congruentes. Y ahorita vamos a ver qué es eso de congruencia. Bueno, adelantémoslo. Este ángulo y este ángulo es el mismo. Vamos a ver más adelante con detalle eso. Aquí se le llama ángulos complementarios cuando tenemos ángulos consecutivos o adyacentes, pero
que suman la suma de ellos, es decir, que si yo sumo este ángulo con este otro, me va a dar 90 grados. Esos son los complementarios. Y los suplementarios, cuando tengo ángulos consecutivos y la suma de ellos es de 180 grados, es decir, un ángulo llano, como habíamos visto anteriormente. Aquí un ángulo recto y aquí un ángulo llano. Ya vamos llegando a lo alegre. Vean, tenemos dos líneas que se cruzan, o sea que son perpendiculares. Como les recordaba, eso era como decir el plano cartesiano. Dos líneas perpendiculares siempre van a formar ángulos de 90 grados. Y esta es la forma de representarlo. Es como una L que se forma 90 grados. Entonces, el plano cartesiano son dos rectas perpendiculares entre sí, formando sus líneas, ángulos de 90 grados, ángulos rectos. Recuerden, el ángulo de 90 grados es a lo que le llamamos ángulo recto. Ok, aquí es lo que les comentaba. Aquí vamos a regresar a esta imagen. Vean, tenemos ángulos congruentes. ¿Qué pasa con eso de congruencia? Que tienen un vértice en común. Vamos a ponerlo con rojo mejor, para que se vea mejor. Y este punto es el vértice. Es decir, que estos ángulos congruentes tienen un vértice común. La característica que tienen es cuando tenemos ángulos congruentes, el ángulo formado, si a este le llamamos alfa y a este le llamamos beta, por ser unidos en el vértice de esta forma, se dice que alfa es igual a beta. Pero si alguien es más observador todavía, va a decir, ¿y qué pasó con este ángulo sigma? Gamma. Y con este ángulo phi. Vean, aquí también se está formando otro ángulo, si lo viéramos así. Este ángulo y este ángulo. Esos también comparten la misma convergencia de vértice. Entonces decimos que gamma y phi también son iguales. Vean, cuando tenemos ángulos congruentes o de otra forma le llamaron aquí, opuestos por el vértice, congruentes. También creo que le llaman convergentes en algunos libros, que convergen en un punto común que es el vértice. Entonces, este ángulo y este ángulo, cuando son unidos por el vértice, son congruentes, es el mismo. Y este también es el mismo. Esa es la característica que tienen estos ángulos convergentes. ¿Qué pasa si yo tengo una línea recta? Le trazo una paralela. La distancia entre ambas siempre va a ser la misma. Nunca se van a tocar. Esa es la característica de paralelas. Y le trazo una línea oblicua, es decir, una línea inclinada. Observarán que formamos ángulos. Formamos este ángulo y como lo que acabamos de ver, digamos, pongámosle letras normales. Digamos, si este es el ángulo, vamos a ponérselo en azul. Si este es el ángulo A, por lo que acabamos de ver,
Este también es el ángulo A. Y con lo que acabamos de ver, este ángulo B, esta abertura, es igual a esta. También aquí se forma un ángulo B. ¿Qué es lo que tiene interesante? Que los ángulos formados aquí mismo comparten que son iguales. Es decir, aquí también hay un ángulo A por convergencia. Este también es A y este también es B y este también es B. ¿Por qué razón? Porque las líneas son paralelas. Si tiráramos otra línea paralela, no tiene que ser así ni así, tiene que ser paralela. Se vuelve a dar lo mismo. Aquí volví a formar mi ángulo A, igual que aquí. Y aquí también formé mi ángulo B. Y aquí también. Esa es la característica que tenemos que nos va a servir en un momento. ¿Qué otra cosa tenemos que saber de ángulos? Veamos, veamos, veamos. Ah, la semejanza. Ángulos semejantes o triángulos semejantes, mejor dicho. Observarán que tengo dos triángulos, uno que está circunscrito en el otro, pero vean lo siguiente. Si observamos solo el triángulo amarillo y observamos el ángulo rojo, observamos lo siguiente. Tienen exactamente el mismo ángulo. Digamos, si este fuera, vamos a usar las letras que por lo común se utilizan. Este se le llama ángulo teta. ¿Sí? El ángulo teta del triángulo pequeño es exactamente el mismo ángulo del triángulo mayor amarillo. Vean, el triángulo amarillo también tiene aquí un ángulo recto. Este es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto. Y aquí vamos a adelantarnos un poquito a lo que vamos a hablar. Los triángulos tienen la siguiente característica. Cualquier triángulo. Vamos a estos. Vean, son totalmente distintos. Aquí tenemos un ángulo que pongámosle teta 1. Este ya sabemos que es recto. Y aquí un ángulo teta 2. Pongámosle así solo. La característica que tienen, este es de 90 grados, es que la suma de los ángulos internos teta 1 más teta 2 más 90 grados siempre van a sumar 180 grados. Aquí también, si se dan cuenta en el ángulo, este es el triángulo equilátero, los tres lados iguales. La característica es que es el mismo ángulo. Pongámosle su índice solo para diferenciarlos, pero es el mismo ángulo. Igual, si yo sumo teta 1 más teta 2 más teta 3, eso también me da 180 grados. Este es un obtus ángulo, si no estoy mal, algo así se llama. Este ángulo, ahora si son distintos, teta 1, vean, este ya no es recto, es un ángulo teta 2 y este es un ángulo teta 3. Sin importar los valores, la suma de ellos siempre va a dar 180 grados. Conclusión, en cualquier triángulo, la suma de sus ángulos internos es 180 grados. Regresamos al anterior. Entonces, yo sé que y pongámosle este otro para que se diferencie un poco. Beta. Parece un corazón, ¿verdad? Si yo sé que teta más beta
más 90 grados es 180. Entonces, este ángulo, una simple ecuación, ¿verdad? Teta más beta más el ángulo recto 90 grados. Esto me va a dar 180 grados. Entonces, si yo no supiera el valor de beta, entonces lo despejo. Todos los que no sean beta pasan al otro lado a restar 180 menos 90 menos teta. 180 menos 90 es 90 grados positivo menos teta. Entonces, este ángulo beta es de magnitud o tamaño o grados 90 menos teta. Vean, el triángulo pequeño, vamos a ponerlo aquí con rojito, también tiene un ángulo recto aquí de 90 grados y es el mismo ángulo beta que está aquí. Beta rojo y beta negro es exactamente el mismo ángulo. Esto es la característica que tienen los triángulos semejantes. De hecho, como tip, ese es como se mide la altura de los postes, ¿verdad? Trazamos un triángulo rectángulo pequeño que coincida con ese y eso lo vamos proyectando, pero eso es matemática. Ok, ya vimos que la suma de los ángulos internos es de 180 grados y lo que nos va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando hagamos el plano inclinado es lo siguiente.